Y ahora sí, ahora vamos de nuevo. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en que... Voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya, estamos en esto. Nosotros hemos visto, vamos a empezar a ver lo que es la dinámica el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto lo que es la cinemática. ¿Ok? La cinemática era lo que hemos visto hasta este momento, que era con respecto a las posiciones, velocidades y traslaciones y aceleraciones de los objetos. Pero dentro de lo que se llama la mecánica newtoniana, y ojo acá que vamos a escuchar Newton varias veces esta clase, engloba tres grandes áreas de la física, que son la cinemática, la estática y la dinámica. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que es la dinámica, y ya dejamos atrás lo que es la cinemática. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué es la dinámica? La dinámica es el área de la física que estudia las causas que originan el movimiento y sus cambios. Aquí no nos vamos a enfocar en lo que son las trayectorias, las velocidades, pero sí cuáles son las interacciones entre los objetos que hacen que se produzca un cambio del movimiento, que es aquello que produce una aceleración, que hace que un objeto pueda moverse. Y de los principios que rigen la dinámica se pueden extraer las ecuaciones de movimiento que describen un sistema, que son las ecuaciones que nosotros vimos las clases pasadas, que son las ecuaciones de cinemática. O sea que la dinámica es como el centro del movimiento de los objetos. ¿Ok? Y dentro de lo que es la dinámica, empieza a aparecer el concepto de fuerza. Entonces les quiero preguntar, sin ver tanto ahí como qué es lo que piensan que es una fuerza o, o qué tiene que ver con todo esto. Porque muchas veces la gente piensa, una persona es muy fuerte, como que es porque puede levantar mucho peso, puede levantar, no sé, o puede correr grandes distancias. Pero la fuerza que nosotros utilizamos acá en la física es una interacción entre dos cuerpos. Uno que la ejerce y otro que la recibe. Y aquí yo tengo una definición, tal vez un poquito más formal, que podemos decir que la fuerza también es una magnitud vectorial, o sea que no es una escalar, o sea que como es vectorial, tiene dirección y sentido, además de magnitud como tal, y es capaz de modificar la velocidad y vencer la inercia. Inercia también es una cuestión que vamos a ver en un ratito más. Pero toda fuerza es capaz de modificar la velocidad. ¿Ok? Entonces, unas cuantas cosas más. Que no se posee fuerza, lo que les decía antes, sino que se ejerce fuerza. No es que algo sea fuerte, sino se ejerce una fuerza para, por ejemplo, un físico-culturista, una persona bastante formidable, pueda levantar una pesa, no es porque él tenga fuerza, sino porque ejerce una fuerza sobre la pesa. Y las fuerzas, como lo dije anteriormente, generan cambios en el estado de movimiento o reposo del cuerpo. O sea que modifican en qué estado está, si es que está quieto, si es que está avanzando a una velocidad uniforme. La fuerza va a modificar ese estado y le va a otorgar velocidad, digo, aceleración. La primera parte, por favor. Ok. Angie. Ay, no, por otro lado. ¿Esta parte acá? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me pueden decir un sí, un no? Sí, profe. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que como no me conecté antes, entonces no pude ver la primera parte de cuál era del inicio, no sé si podrá ponerlo, por favor. No, si la primera parte esta es una introducción nomás, aún no estamos en nada muy fuerte. Hemos visto que la mecánica newtoniana, que es lo que estamos viendo desde la última clase, sobre todo en cinemática, ¿ya? Porque nosotros acá teníamos... Pucha, qué rabia. Nosotros estamos viendo acá la cinemática anteriormente, que era el movimiento, las trayectorias de los cuerpos, cuáles son sus velocidades, cuáles son sus distancias recorridas, sus aceleraciones. Pero ahora nosotros vamos a eh, entrar al mundo de la dinámica, que es el mundo de las fuerzas, que son aquellas cosas que logran hacer el movimiento, porque el movimiento no se hace solo.
No es como que de la nada así, una pelota salió volando e hizo una trayectoria. Alguien o algo tuvo que ejercer una fuerza contra la pelota para chutearla y que fuese volando. Y ese es el estudio de la dinámica. Entonces estábamos en eso. Entonces, siguiendo un poco. Ahora sí. Entonces ya vimos lo que era la dinámica, que al fin y al cabo es el estudio de las razones del movimiento. Vimos lo que es fuerza, que la fuerza es algo que ejerce y algo que ocasiona un cambio de movimiento. Y ahora vamos a ver el concepto de inercia. Muchas veces dicen como que tienes que romper la inercia como para salir de tu estado como de, no sé, está ahí en un estado medio vegetal en la cama y no quería hacer nada, entonces hay que romper esa inercia. Y la inercia en física es la resistencia que pone un objeto a cambio a un cambio en su estado de reposo o movimiento. Claro, para que se produzca el cambio de movimiento siempre hay una fuerza de por medio, siempre. ¿Ya? Y cambio de movimiento significa que la velocidad cambia o parte de reposo. Eso es importante. Y la inercia, volviendo a la inercia, depende mucho de la masa. Objetos más masivos, más grandes, con más kilos, toneladas, tienen mucho más inercia que objetos más pequeños, con menor masa. ¿Ok? Entonces, antes de llegar a lo que son los principios de Newton y todas estas cosas que son grandes, destacar que Newton fue un científico muy inteligente, fue un hombre muy, no sé si sabio, pero fue un genio, él creó lo que es el cálculo, lo creó, ya, ojo, lo creó. Digo, hay debates si es que fue una pelea entre él y otro científico, pero digamos que Newton creó el cálculo, habló sobre las leyes de gravitación y también propuso los tres principios de la dinámica, ¿ya? Y estos son muy importantes que los sepan. El primer principio de Newton, o principio de inercia, dice lo siguiente: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que un agente externo lo saque de ese estado. Básicamente, ¿qué es lo que dice acá? Dice que cualquier objeto, si está en reposo o está avanzando con velocidad constante, tiende a permanecer en ese estado a ser de que una fuerza externa venga y modifique lo que está pasando. Para mover a algo que está en reposo hay que aplicar una fuerza. Si es que tenemos un carro sin fricción moviéndose por la carretera, la única manera de desacelerarlo es aplicar una fuerza también, o de acelerarlo, es aplicar una fuerza. ¿Ya? Igual todos estos son casos ideales, hay que tener en cuenta muchos otros tipos de fuerzas que también interactúan dentro de todo esto. Pero este es el principio de inercia. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Vamos a ver un ejemplo ahora. Un ejemplo clásico es la fuerza, entre comillas, centrífuga, que nosotros experimentamos cuando vamos en un auto y tomamos un giro muy cerrado. Nosotros lo que sentimos es que, por ejemplo, queremos doblar hacia la derecha, nuestro cuerpo se va hacia la izquierda, y uno dice, oh, hay una fuerza que me empuja hacia afuera y la cuestión. Y no, esa es una apariencia. ¿Por qué? Porque acá se ve, acá en la imagen de la derecha, que el auto lo que intenta hacer acá es doblar hacia la derecha, ¿cierto? Pero el cuerpo, como el cuerpo, nosotros somos distintos al auto, somos un cuerpo que está dentro de otro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo es un objeto dentro de otro objeto, y como los objetos tienden a mantener su estado de inercia o de movimiento rectilíneo uniforme, entonces lo que nosotros queremos hacer es seguir derecho. Nuestra inercia personal quiere seguir con nuestra trayectoria. Nadie la modifica. No queremos que una fuerza modifique nuestra trayectoria. Eso es la inercia. Pero el auto lo que está haciendo es doblar hacia la derecha, y nosotros, como el auto dobla hacia la derecha, nuestro cuerpo tiende a ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra esa inercia. Entonces, ahí está. Esa es una aplicación del principio de inercia de Newton. ¿Ok? Muy importante. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Se entiende esto? O por ejemplo acá, en el caso Sí, del profe. chico, ya bacán. En el caso del chico acá que frena por un perro, entonces la bicicleta puede frenar, pero el chico saldrá volando porque su cuerpo quiere seguir el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento que tenga. Así que estas son aplicaciones de lo que es el principio de inercia. ¿Ok?
Entonces, siguiendo, tenemos que... Ahora sí. Ahora vamos con el segundo principio de Newton, o principio fundamental de la dinámica. Ya este tiene un título súper pomposo y grande, es porque lo es. Es como la base de toda la dinámica que existe de la física. Que dice así: si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, este adquiere una aceleración que es directamente proporcional a dicha fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Ya son muchas palabras y lo que sea, pero cosas importantes acá. Fuerza neta significa la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, porque las fuerzas son vectores y también un cuerpo puede estar sometido a muchos tipos de fuerzas. Entonces, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, o sea, la suma de todas sus fuerzas, esta adquiere una aceleración correspondiente que es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa, que es esta fórmula de acá. ¿Ok? Y esta cuestión, esto es magia. Aquí lo que está diciendo es que la fuerza neta que siente un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que posee. O sea que para que... Y aquí también está metido un poco en lo que es la inercia, porque objetos más masivos van a necesitar más fuerza para que aceleren de la misma manera. ¿Mm? Así que este es el segundo principio de Newton. Y las unidades de las fuerzas, aquí podemos desglosar cuáles son las unidades de la fuerza. Si la masa tiene unidades de kilogramos y la aceleración de metros, oh, qué feo esto, partido en segundo al cuadrado, entonces las unidades de la fuerza son los kilogramos por metros partido en segundo al cuadrado. Y eso se hizo la convención de que son los newtons en el sistema internacional. En el sistema CGS se llaman dinas, pero no se usa mucho la dina, nosotros no usamos mucho las dinas, pero el newton es como la unidad en el sistema internacional y la que mayoritariamente se usa. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? Ya vamos a seguir. Bacán, 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 bacán. Entonces, fuerza neta de aceleración posee el mismo sentido y dirección. Eso también es un muy buen punto, que al final la aceleración va a ser la dirección que la fuerza neta posea. O sea que si la fuerza neta es hacia la derecha, entonces la aceleración también va a ser hacia la derecha. Al final todo esto está conectado. Entonces, pregunta, ¿ustedes han visto esta cuestión de acá? ¿Han visto este símbolo de acá? ¿O no? ¿O es extraño o es como árabe? Sumatoria, perfecto. Ya, entonces, qué bueno que lo conozcan. Entonces, la sumatoria de fuerzas es otra aplicación del principio de Newton. La sumatoria significa no, nada más ni nada menos que la suma continua de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En este caso, hay n fuerzas, entonces la sumatoria de las fuerzas, que sería la fuerza resultante, es la sumatoria, es la suma de cada una de las fuerzas individuales. ¿Ok? Entonces, sumatoria de fuerzas, otra aplicación del segundo principio de Newton, es decir, que la suma vectorial de todas las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración del nuevo sistema, que es lo que ya le había dicho antes. ¿Ok? Siguiente. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de la aplicación de la segunda ley de Newton, el segundo principio de Newton. Entonces, vamos a... Voy a borrar acá. Clear all drawings. Perfecto. Entonces, primer ejemplo. Tenemos una masa de 2 kilogramos, tenemos una fuerza que va en sentido hacia la izquierda de 24 newtons y otra fuerza de 8 newtons hacia la derecha. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante sobre este objeto de masa 2 kilos? Pregunta abierta. ¿16 newtons? Ya. Pero acá nos falta algo, ahora que lo pienso. Tenemos que establecer cuál es nuestro sistema de referencia.
No podemos trabajar sin un sistema de referencia. Entonces nosotros vamos a decir que si este es X, y va hacia allá para los positivos, si decimos que este es Y, entonces estos 8 newtons, porque las fuerzas son vectores, los 8 newtons están en sentido X tongo. Y los 24 newtons están en menos X tongo. Y sí, de acuerdo al sistema de referencia que nosotros pusimos acá, sería menos 16 newtons. Efectivamente, la fuerza sobre la masa del ejemplo 1 son menos 16 newtons. Y el menos 16 no significa es que sean pocos, sino significa o representa lo que es la dirección, la dirección y el sentido que le está dando la fuerza a la aceleración de la masa. Y ahora la pregunta, ¿cuál es la masa? Digo, ¿cuál es la aceleración que obtiene este cuerpo? Si ya sabemos de que la aceleración neta, digo, la fuerza neta, o la fuerza resultante, son menos 16 newtons. 6 newtons. Mira, aquí están, ¿no? 8, menos 8. ¡Oh! ¿Cuál será? ¿Cuál será? Entonces vamos a ver que esta es la fuerza resultante, entonces la aceleración resultante va a ser 16 partido en 2, que serían menos 8. Menos 8 metros partido en segundo al cuadrado. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, y estos menos 8 de nuevo, los menos 8 no significa que sean pocos, significa que está acelerando hacia la izquierda, según nuestro sentido de referencia. ¿Ok? Eso, nada más que eso. Y acá vamos con el ejemplo 2. ¿Ustedes saben un poco de trigonometría o no? ¿O les cuesta eso? No sé, ya no sé. No, si tampoco, ya no nos vamos a meter en trigonometría entonces, tampoco es necesaria esta cuestión. Pero acá sí les voy a dar una patita. Entonces, acá en el ejemplo 2, nosotros vamos a tener que tenemos una fuerza. Vamos a poner primero el eje de referencia. ¿Cierto? Va a decir que X va hacia la derecha. ¿Cierto? X para acá. Y para acá. Entonces, nosotros tenemos que una de las fuerzas, que son de estos 3 newtons, de magnitud 3 newtons, estos son 3 newtons, pero en menos X tongo. ¿Ok? Pero ahora estos 5 newtons tienen un ángulo, ¿cierto? No están aplicados de manera horizontal ni vertical, sino oblicua. ¿Qué significa esto? Nosotros vimos hace un tiempo atrás de que los vectores se pueden separar, entre comillas, de acuerdo a sus proyecciones, podemos decirlo así. En este caso, este mismo vector de acá, lo podemos escribir como un vector, la suma de dos vectores, un vector que está en X y un vector que está en Y. Sí, podemos usar Pitágoras, pero el problema es que nos dan el ángulo, entonces nosotros no sabemos a qué ángulo se refiere, porque el 5, el triángulo rectángulo con hipotenusa 5 tiene infinitas maneras. Pero ya para simplificar esta cuestión, vamos a decir de que este es un triángulo pitagórico perfecto y que sus componentes son 4 y 3. ¿Por qué? Porque si hacen la matemática de Pitágoras, vamos a tener que 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25, y 5 al cuadrado es 25. Así que calza esto como un triángulo pitagórico. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos la suma de fuerza. ¿Cuál sería la fuerza resultante en este amigo? En X. Ahora como tenemos dos componentes, y estamos hablando de vectores, tenemos componentes tanto en el eje X, que es horizontal, como en el eje vertical, tenemos que trabajar tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. ¿Ok? Así que en el eje horizontal, vamos a hablar primero en X. En X, ¿cuál es la fuerza resultante?
sea que, ¿cuál es la suma de las fuerzas en X? 1. ¿Sí, no? Ya, sí, les voy a dar la razón. Es 1. ¿Por qué? Porque serían 4 menos 3 newtons. Y esa sería la resultante de las fuerzas horizontales para este objeto. ¿Ok? Entonces, la sumatoria en el eje X es 1, y la sumatoria, o la fuerza resultante, en Y, ¿cuál sería entonces? 3. Muy bien. Entonces tenemos 3. Bacán, po. Entonces, al final, la fuerza resultante es, como dijimos anteriormente, es la suma de todas las fuerzas que hay en el cuerpo. Y lo mejor muchas veces es como diseccionar estas fuerzas en sus componentes horizontales y verticales. Pero en verdad yo no creo que les salga esas cosas en la nueva prueba. Pero esta es la base. Y aquí también podríamos calcular cuáles son las aceleraciones tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces, la aceleración en X, ¿cuál será? Pensando de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la masa es de 2 kilos, recuerda. Entonces, la aceleración en X es 2. Vamos a ver acá. F es igual a masa por aceleración. Perfecto, 0,5. 0,5 metros partido en segundo. Al cuadrado. ¿Y la aceleración en Y? ¿Cuánto sería entonces? ¿Mm? ¿Alguien sabe? 1,5. Perfecto, porque sería 3 partido en 2. O sea, sería 1,5 metros partido en segundo al cuadrado. Así que este objeto de acá no solo tiene una aceleración horizontal como lo tenía el objeto anterior, sino también tiene una aceleración vertical. O sea que lo que estaría pasando acá un poco es que estamos levantando un poco el objeto. ¿Ya? Estamos levantando un poco el objeto. O intentando levantarlo, estamos intentando que se levante un poco. Porque igual después vamos a ver en las siguientes clases de que están las fuerzas gravitatorias y hay un montón de tipos de fuerzas especiales que tenemos que revisar. Ok. Eh, Ahora vamos a... Este ejemplo acá no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque... ¿O quieren hacerlo? Para ver qué nos da, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos con el tercer y último. ¿Ya sí lo quieren hacer? Ya, entonces hagámoslo. Nosotros acá vamos a tener... De nuevo, hay que siempre tener en cuenta cuáles son nuestros ejes de referencia. Este es rojo. Vamos a ponerle negro. ¿Cuáles son nuestros ejes de referencia? Vamos a tener que este va a ser un eje común y corriente, ¿cierto? Con X y Y. ¿Ok? Entonces este es X y este sí. Ahora, vamos a nombrar las fuerzas. Esta va a ser 1, esta va a ser 2, esta va a ser 3 y esta es 4. Son las fuerzas 1, 2, 3 y 4. La 1. ¿Cuántos newtons les queremos poner a la 1? Vamos, el primero. 6. Ya, 6. 6 newtons. Ya el segundo va a ser de 3. El tercero va a ser de 1. Y el cuarto va a ser, me falta un número, 0,5. Ya, perfecto, 0,5. Ya, ahora, antes de hacer los cálculos y toda la cuestión, ¿para dónde creen que va a ir esta cuestión? Pensando que estos dos también están como tan paralelos en cuanto a ello, que el 2 y el 4 siguen la misma línea, la misma dirección. Pero ¿para dónde creen que el objeto va a sentir aceleración? ¿Para arriba, para abajo, arriba, a la derecha, izquierda? ¿Arriba a la derecha? Puede ser.
¿Alguien más está de acuerdo? Ya, sí. No, sí, efectivamente sí. Porque siente una mayor fuerza desde su lado derecho que desde su lado izquierdo. Y es bastante más, sin importar cómo el ángulo que tengan, pero pongan acá, el 3 y el 0,5 se contrarrestan igual brígidamente, porque el 3 es varias veces más, es 6 veces más grande que el 0,5. Y el 6 newton también es 6 veces más grande que el 1 newton. Entonces, este cuerpo va a sentir una aceleración, yo creo que por, como por acá. Va a ser una cuestión así. Va a ser una cuestión así. Y la aceleración va a ser como para este lado. Nos faltan los ángulos y todas esas cosas, así que si fuese en vez de 0,5 fueran 10. Ya, buena pregunta. O sea, el problema es que igual tenemos pocos datos porque nos faltan los ángulos, pero podemos ver qué pasa. Podemos ver qué pasa un poco. Es un esbozo general. Entonces, si es que esto en vez de 3, digo, de 0,5 fuesen 10 newtons, ¿cierto? Aquí tenemos el problema de que estas fuerzas oblicuas tienen componentes tanto horizontales como verticales. Entonces hay que ver qué pasa con eso. ¿Ok? No me quiero demorar mucho en esto, pero podemos tal vez intentar explotar el cuerpo, lo partir a la mitad. Puede ser, depende del cuerpo. Pero a ver, voy a meter unos ángulos acá. Vamos a ver que este son 30 grados. Y estos de acá son 45. Ah, no, pero si estos son 30, estos también son 30. No, estoy haciendo, es una geometría. El 30 está acá. Porque como son paralelos, tienen el mismo ángulo acá. Entonces, si estos son 30 grados, entonces yo les voy a soplar las componentes para que no tengan que hacer los cálculos. ¿Ok? Los cálculos lo hagan ustedes con las componentes ya listas. Entonces, las moradas son, o lilas en realidad, son las componentes horizontales y verticales de los dos vectores que están oblicuos, de las dos fuerzas que están oblicuas. Entonces, les voy a soplar la respuesta, ya no les digan a nadie. Entonces, la de 3 newtons para 30 grados sería... Ah, ya no pucha la cuestión. Lo tengo en radianes. Ahí está, perfecto. Sería 3 por el seno de 30. Entonces, esta acá sería de 3 medios. 3 medios o 1,5. Y la otra sería 3 por coseno de 30. Sería de 2,6. 2,6. ¿Ok? Sería 2,6 para horizontal y sería 1,5 vertical. Y la de 10 sería 10 coseno de 30. O esta cuestión que es 8,6. Sería 8,6 horizontal y sería 5. Y 5 vertical. Ya, entonces tenemos todo acá. Está un poco desordenado, pero se puede ver. Entonces, veamos la suma de las fuerzas en X. ¿Cuáles serían? Las que van hacia la derecha son positivas, las que van hacia la izquierda son negativas. Partamos con las fáciles, con 6. ¿Cierto? Que es la fuerza 1. ¿Cuál más? Menos 1, ¿cierto? Que es la fuerza 3. ¿Cuál más? ¿No? Los 8,6. Y nos falta una más. Y el 2,6. No, o sí. Ah, sí, 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 obvio. 2,6. Y esto es. ¿Alguien quiere hacer la suma? ¿Cuánto da? Menos 5, menos 1.
¿Seguro? Ya sí, te voy a creer. ¿Y la suma de las fuerzas en I? ¿Cuáles serían entonces? Mm, mm. 3 menos 5 más 1,5. Exacto. 5 más 1,5. Carla, tu pregunta. Profe, ¿por qué menos 8,6 y 2,6 se consideran como fuerza? Porque estos vectores de acá son las fuerzas. Como las fuerzas, al ser magnitudes vectoriales, podemos aplicarle todas las propiedades que tienen los vectores. ¿Ok? Entonces, como los vectores, al ser magnitudes vectoriales, digo, las fuerzas, al ser magnitudes vectoriales, las podemos descomponer tanto en sus componentes horizontales como verticales. ¿Ya? Y el 8,6 y el 2,6 son las componentes horizontales de las fuerzas de 10 newtons y 3 newtons respectivamente. ¿Ok? Entonces, sería la suma, pongamos el caso de los 3 newtons, sería la suma de la fuerza horizontal, que es 2,6, y la suma vertical, que es 1,5. Y eso te daría la fuerza resultante de 3 newtons justo en ese ángulo de 30 grados. ¿Se entiende? Ya, perfecto, perfecto. Entonces, de acá esto nos da menos 3,5. Entonces, después de esta corrección, y nos dijeron de que la fuerza al final era 10 newtons, podemos ver de que esta fuerza lo cambió todo y el objeto tiene una aceleración que va hacia el cuadrante tercero del plano, o, que lo mismo decir, hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ya? O sea que voy a marcar acá la flecha, la nueva aceleración del objeto en realidad va a ser como así la cuestión. Más o menos. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Pasamos a lo siguiente? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Bacán. Siguiente. Ahora vamos con el tercer principio de Newton, o el de acción y reacción. Y este también es, digo, todos los tres son importantes, y este es súper interesante. ¿Qué dice? Si un cuerpo A está ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza de igual módulo y dirección, pero en sentido opuesto sobre el cuerpo A. Y aquí podemos ver que es a través de este principio de acción y reacción también cómo las cosas se mueven, o se mueven en este mundo terrenal llamado Tierra. Acá, en el caso de un pescador en su lanchita, eh, lo que hace la fuerza al rotar, y por la forma de la hélice que tiene, empuja agua hacia abajo, pero también, digo, hacia abajo, no, que empuja agua hacia atrás, pero también el agua lo que está haciendo es empujar el bote hacia adelante. Entonces, es en estas cosas en las cuales, como podemos ver, donde funciona la acción y reacción. Y lo más importante de este principio es que siempre pasa, siempre hay un par de acción y reacción en cualquier fuerza que ocurra. No es como que, yo ejerzo una fuerza y no tengo nada a cambio, como que mi fuerza es infinita y yo puedo ejercer lo que quiera. No, siempre hay una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Y es un principio, ¿ok? Así que vamos a ver unos cuantos ejemplos para que se den cuenta de esto. Mira, no se anulan porque se ejercen sobre cuerpos diferentes. Eso es muy importante. Que no es que, porque dos fuerzas de igual magnitud y distinto sentido, uno piensa, pero si tienen igual magnitud y distinto sentido se anulan, como que se restan uno con la otra. Pero no es así, porque se ejercen sobre cuerpos distintos. Y vamos a ver acá el caso. Entonces, una de las cosas que muchas veces se asume, por ejemplo, una pregunta, el del roce. Sí, el roce también. Si no, si el roce, ahí vamos a dar otro ejemplo de roce. Vamos a ver este ejemplo acá, que es de una mesa sobre de una manzana sobre una mesa. ¿Ok? La manzana, en este caso acá, ¿ya? En el primer caso, la manzana siente dos fuerzas. ¿Ok? Está la fuerza de la gravedad, que la puja hacia abajo, y está la fuerza que se le dice normal, que la vamos a ver también en la próxima clase, que es la fuerza de resistencia de la mesa sobre la manzana.
Básicamente es la fuerza que impide que la manzana se caiga, o que traspase la madera de la mesa y llegue al suelo. ¿Ya? También hay una fuerza de resistencia que ejercen los materiales por el contacto. ¿Ya? Es una fuerza de contacto, se dice. Entonces, esta manzana está en equilibrio. Si está en equilibrio, significa que, primero, no tiene velocidades, no hay desplazamiento, o sea que la suma de las fuerzas es cero, ¿ok? Por inercia. Aquí estamos también aplicando la inercia. Si es que la cuestión no se está moviendo, significa que la suma de las fuerzas es cero, ¿ok? Entonces, podemos decir acá, como la manzana no se está moviendo, entonces la fuerza de gravedad que está siendo ejercida sobre la manzana debe ser la misma que la mesa, como la fuerza de contacto que ejerce la mesa sobre la manzana, y es el par de acción y reacción de la tercera ley de Newton, pero eso es incorrecto, ¿ya? Hay que ir un poco más allá. El par de acción y reacción de la fuerza gravitatoria no es la fuerza de contacto, sino es la fuerza que une la manzana con la Tierra, ¿ok? Y eso es muy importante, ¿ya? Es la fuerza de reacción, la fuerza de reacción a la fuerza de gravedad que siente la manzana, es la fuerza que siente la Tierra, la fuerza que hace la manzana sobre la Tierra, ¿ok? A ver, ¿dónde te perdiste? Porque esto igual es un poco más complicado. Vamos de a poco. En la F normal. No, es que, ¿por qué creen que cuando tienen un vaso sobre una mesa no se cae? O cuando no atraviesa la mesa. Porque hay una fuerza que equilibra las cosas. Siempre hay fuerza en todos lados. Porque constantemente, donde nos movamos, lo que sea que... ¿Y cuándo mide una gravedad, profesor? A ver, vamos de a poco. La gravedad siempre está presente en nosotros que vivimos en la Tierra, porque la gravedad está siempre jalándonos hacia el centro de ella. Y para que las cosas no pasen como hacia el centro de la Tierra, existen fuerzas normales, fuerzas de contacto, que básicamente son objetos que están entre medio. Como que nosotros no estamos cayendo en el centro de la Tierra porque estamos sentados, hay un piso, ¿cierto? Y es una fuerza normal. Así se le dice, fuerza normal. Pero ese no es el par de acción y reacción. La fuerza normal no es el par de acción y reacción de la gravedad, sino que la fuerza de gravedad, el par de la fuerza de gravedad es la propia fuerza de gravedad, pero no es de la manzana que es alada hacia la Tierra, sino de la Tierra que es atraída hacia la manzana. Nosotros, también como seres humanos, sentimos la gravedad sobre nuestros hombros, sobre nuestros cuerpos, pero también la Tierra siente gravedad hacia nosotros, porque los dos tenemos masa. Entonces, esa es la fuerza, es el par acción-reacción de la fuerza gravitatoria. Y el par acción-reacción de la manzana, de la fuerza de contacto, es el contacto de la manzana con la mesa y el contacto de la mesa con la manzana. ¿Ok? Así que es eso. Y si sacamos la mesa, desaparece la fuerza de contacto y solo queda la fuerza de gravedad, que al fin y al cabo, que es cuando la manzana cae y llega hasta el piso, ya es donde aparece otra fuerza de contacto. ¿Ok? ¿Vamos bien? Igual es un poco poético esto, porque no es que nosotros caigamos en la Tierra, sino que también la Tierra cae hacia nosotros, porque también siente una fuerza hacia nosotros. Así que siento ser un poco especiales. Angie, no entendí muy bien tu pregunta. ¿Cuándo mide una gravedad, profesor? Como si puede ser un poco más clara, por favor. Profesor, es que lo que pasa es que yo quería saber cuánto mide la gravedad, o sea, cuál es mayormente la fórmula de la Ya, gravedad, sí, a cuánto ya, equivale. A sí, eso ¿a me cuánto refiero. equivale? La fuerza de gravedad, que nosotros usualmente medimos la gravedad con el peso, ¿ya? El peso. ¿El peso qué es? El peso es una fuerza que es la que nos mantiene como atados a la Tierra, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula? Muy fácil, porque recuerden que toda fuerza es masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Entonces el peso va a ser la masa por alguna aceleración. ¿Cuál masa? Nuestra masa. Hay gente que pesa más, pesa menos,
pero la aceleración para nosotros lo vamos a considerar constante. Y G va a ser nuestra aceleración. Y G ya la habíamos visto anteriormente en cinemática, que es la aceleración de gravedad, que esta cuestión es parecida a 10, le consideran 10, más específicamente es 9,8, ¿ok? Pero esta de acá, esta es la fórmula del peso, también para que ustedes la tengan ahí anotada, porque también la vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el peso es la fuerza que nos mantiene unidas a la Tierra. Es la propia acción de la fuerza gravitatoria sobre nosotros. Ya, porque está G. G indica cuál es la aceleración que hace la gravedad sobre nuestros cuerpos. Y no solo nuestros cuerpos, sino todos los objetos que hay en la Tierra, que es 9,8. ¿Ok? Por eso pesamos menos en la Luna, porque el G en la Luna es menor al G en la Tierra, porque hay menos masa. ¿Ya? Entonces, es súper interesante todo esto. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Todo lo que sea. ¿A qué hora estamos ya? Son las 7. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, acá algunas aplicaciones del tercer principio, como el agua. Bacán. Entonces, algunas aplicaciones del tercer principio, ejemplos claros. Aquí tenemos una gaviota, creo que una gaviota, no una gaviota, no sé, es un pájaro del mar. Y lo que hace es cuando aletea sus alas para ganar impulso, como para poder volar, al fin y al cabo, lo que está haciendo es está ejerciendo una fuerza sobre el aire, ¿cierto? Con sus alas, está haciendo una fuerza sobre el aire, y el aire hace una fuerza sobre las alas de esta ave. Y eso es lo que permite que vuele, al fin y al cabo. Y también cuando empiezan a planear también los pájaros en el cielo, también es acción y reacción. No solo el simple hecho de aletear, sino el hecho de planear, también es acción y reacción. Porque la forma de las alas están diseñadas tales de que las corrientes de aire pasen por ellas y hagan que se eleve o se mantenga a su nivel. Y también acá otro ejemplo clarito, que también tal vez lo hayan visto en internet, cuando SpaceX y la NASA mandaron un cohete a la Estación Espacial Internacional. Entonces, los cohetes también son un claro ejemplo de que el cohete, ¿qué es lo que hace? O el combustible, en realidad, más que el cohete. El combustible es expulsado a través de la turbina del cohete, y esto hace que también por el principio de acción y reacción se eleve, porque el cohete impulsa hacia abajo el combustible y el combustible también hace que se eleve el cohete. Así que no es como que, también es como un mito, y esto hay que tener súper claro, es un mito porque muchas veces la gente dice, ya, pero acción y reacción, entonces como que se anulan las fuerzas, que es lo que mencionaba antes. No es que se anulen las fuerzas, el principio de acción y reacción está en todos lados, solo que son sentidos por distintos objetos, y por eso las cosas pueden seguir moviéndose. Y aquí también hay otros cuantos ejemplos, para que quede un poco más claro. En un auto, la acción es que el neumático empuja el pavimento y el pavimento empuja el neumático. ¿Ok? El hecho de rodar del neumático significa que hay un roce entre el neumático y el suelo. ¿Ok? Es muy importante el fuerza de roce, que también lo vamos a ver en la siguiente clase con fuerzas especiales. Básicamente, tanto como el auto avanza, es lo mismo que decir de que el piso empuja al auto. Y es lo que pasa también cuando corremos. Cuando corremos, estamos trotando y estamos dando la vuelta olímpica, lo que está pasando es que nuestros pies están haciendo una fuerza sobre el piso y el piso sobre nuestros pies y nuestro cuerpo. Al fin y al cabo nos agarramos impulso con eso, con la fuerza de roce. Aquí también, el cohete empuja los gases y los gases empujan el cohete, como lo vimos. El hombre tira de un resorte y el resorte tira del hombre. Y también, como también mencioné sobre la gravedad, que la Tierra tira de la pelota y la pelota también tira de la Tierra. ¿Ok? Esas son todas aplicaciones del principio de acción y reacción. Y acá también hay un pequeño cómic que si lo quieren leer, está bien. Vamos a terminar con el primer bloque de esta clase acá.
Ya son las 7:03. Vamos a dar, ¿cuántos minutos quieren? ¿10 minutos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿10 minutos? Ya, acá. Entonces, en 10 minutos, si son las 7:04 a las 7:14, 7:15, le vamos a dar. ¿Ya? Eso, mismo canal, misma hora. Digo, no misma hora, pero mismo canal. Así que vayan a tomarse un break. Ahora sí. Entonces, como ya vimos la materia, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios y tomamos sus indicaciones, sus recomendaciones de la clase pasada y parece que les gustó hacer grupitos de trabajo. Así que vamos a repetir eso, a ver cómo funciona. ¿Todos ustedes tienen la guía número 6? ¿O no? ¿O no la llego? ¿Sí? ¿A alguien le falta la guía número 6? Debería estar en el Drive. Ya, pero si no la pueden descargar, mm, mm, se las voy a mandar por el Telegram. Así que denme un segundo. La puedo hacer algo. Sí, aquí tengo. Y entonces nosotros vamos a hacer ahora grupitos de trabajo, al igual que la vez pasada. Yo me voy a ir paseando por cada una de las salas. ¿Ok? Ah, no, tengo un problema acá. Mm. Ya no importa, mientras haya una persona que tenga la guía en cada grupo, yo creo que sería suficiente como para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Igual vamos a hacer todos los mismos ejercicios, así que anoten ahí, o yo lo anoto acá en el chat, que los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy son el 2, van a ser el 9, van a ser el 10, van a ser el 12 y el 14. Ya van a ser 5 ejercicios, que igual están ahí para que la piensen un poquito, y los voy a designar a sus áreas. Vamos a tener media hora para que ustedes puedan hacer sus cositas, o 20 minutos, ahí voy a ver, y para que cerremos a las 8, como siempre, ¿ok? Entonces voy a hacer 5 salas, ¿ok? Y los van a ser de entre 6 y 7 participantes cada sala, para que también se puedan conocer mejor, porque dijeron que eran muy pequeñas las salas, pero espero que trabajen, ya es importante que trabajen, o si no, no sirve nada esto, ¿ok? Así que aquí creé las rooms, ¿ok? Claro, o puedes quedarte en la sala, Aranza, puedes quedarte en la sala y puedes comentar, oigan, no puedo hablar, pero puedo opinar. Porque igual encuentro que es importante que ustedes puedan estar participando adentro. ¿Ya? Pero comuníquense, es importante la comunicación, ¿ok? La gente se le olvida que... Mentirosa. Ya, continuamos. Voy a abrir las salas. Así que vayan a las salitas, anoten cuáles son los números de los ejercicios y voy a irme pasando, ¿ok? Sí, las 6, Angie. Igual cualquier cosa yo voy a dejar acá compartiendo la guía.
Ya, ya está bien. Está bien, Angie. Así que hagan ese ejercicio. 2, 9, 10, 12 y 14. Discútanlos. Ojalá no estén muy fáciles para que lo puedan hacer. Hola, ¿cómo van? ¿Tienen la guía? Sí, yo tengo puesta la guía en computador. Ya, perfecto. Ya, igual estamos recién empezando, así que lean las preguntas nomás y después cualquier duda me preguntan. Me mandan un mensajito o lo que sea. ¿Ya? Ok. Ya. Ok. Así que, adiós. Ahora sí, estaba muteado. ¿Cómo van? Digo, ¿han empezado? Todavía no. Ya, ya, perfecto. Lean las preguntas. Lean las preguntas y cualquier duda me dicen, ¿ok? Ya. Ya. Así que voy a ir pasando a las siguientes salas. Hola, hola. ¿Tienen la guía? ¿Alguien? Sí, profe. ¿Sí? ¿La pueden compartir para que todos la veamos? O no se puede? Ya, acá. Bueno. Entonces, revisen las preguntas, cualquier duda me hablan, me levantan la mano, lo que sea, y ahí vengo a acudir en su ayuda. ¿Ok? Las preguntas igual están interesantes, así que pónganle un poquito de cráneo, ¿no? ¿Ok? Cualquier duda me avisan. Nos vemos. Igual preguntamos Hola, hola. Bueno, tío, Buena, profe. los porcentajes. ¿tiene frío? Parece que tiene una duda. ¿Tiene frío? Sí, algo así. Oye, está más helado en mi pieza. Puse un- La estufa, la estufa. Y no se tuve que poner una estufita porque me estoy muriendo de frío. ¿Cuál es su duda? La 2 es la A, ¿cierto? La 2 es la A. ¿Pero es una pregunta o me estáis contestando? Lo que pasa es Es que que lo que usted quiera, bo. No, pues la intención viene de ti, pues. No, yo creo que Una pregunta, una respuesta. las dos. Son las dos al mismo tiempo. Yo estoy seguro que es la A, pero igual quiero saber si es la A. No, no es la A. probemos No es la A. suerte. No es Es la A, la entonces No la es la E. ¿Es la E? Revísenla bien, lean. Puta, Chao, no es la A. ninguno Ya, no es la A. Lean, No es la A. fallamos. Porque, a ver, ¿qué dice acá? Respecto a los principios de Newton, se afirma que si sobre un cuerpo, vamos, la fuerza neta es nula, necesariamente se encuentra en reposo. ¿Qué significa que la fuerza neta sea nula?
Que no hay Que fuerza. no se están, que la suma de las fuerzas que se están aplicando es cero. Claro, ¿cierto? Que la suma de la fuerza es cero. Entonces, si la fuerza... ¿Se acuerdan de la primera ley de Newton? Que es de la inercia, ¿Sí? Sí. ¿cierto? Que dice que un objeto, si es que no tiene fuerzas como externas aplicadas sobre el cuerpo, tiende a mantenerse en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Porque velocidad constante también significa que la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero es porque no hay Claro. fuerza, o la fuerza está equilibrada. Así que hay que tener bien eso claro. La fuerza neta es nula, necesariamente se encuentra en reposo. Eso es falso. Porque está la gravedad. No, digo que si la fuerza neta es nula también puede moverse con velocidad constante, Ah, claro. ¿cierto? Ujú. Es lo mismo, es lo que justamente el primer principio de Newton. Que si la fuerza neta, porque el primer principio de Newton de nuevo dice que si la fuerza neta es nula, entonces el objeto está en reposo o está en MRU, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la A no es, ¿ok? La A no La B es. tampoco. La B, actuadas de una fuerza necesariamente acelerada, porque pueden actuar dos fuerzas que sean opuestas y den cero, y puede que el objeto esté en reposo, como pasó con la manzana sobre la mesa. Que Claro. habían dos fuerzas que igual el objeto está en reposo. Vamos, actúa solo una fuerza necesariamente acelerada. ¿Mm? ¿Será verdadero o Porque falso? basta con que actúe una fuerza. Claro, claro. Entonces la C tiene altas probabilidades de que sea la correcta. Claro. Porque si actúa solo una fuerza y no hay una fuerza como que la equilibre, por así decirlo, entonces puede ser de que acelere, sí o sí, pues, al haber solo una fuerza, Ujú. ¿o no? Mm, Sí, Como por ejemplo, una manzana que cae de un árbol. Al final, la única fuerza que tiene la manzana es la gravedad que la La empuja, gravedad. ¿sí? Entonces, y está acelerando. Así claro. que la C tiene por ahí buena cara. Y La al D, llegar al no, suelo igual tiene fuerza porque la gravedad sigue existiéndose, solamente que claro, la Tierra la soporta. claro, que ahí aparece la fuerza de contacto que les mencioné antes, que es la fuerza normal, que Claro. impide que la manzana llegue hasta el centro de la Tierra. Y que la normal es mayor que la gravedad, por eso no No, atraviesa la Tierra. si fuese mayor, la manzana se levantaría, pues, ¿o no? Ah, entonces igual a Son la iguales, gravedad. son iguales, pues, para que mantenga un equilibrio, son iguales. Ya. Entonces, la D dice, no actúan fuerzas, entonces puede estar... Mira, esa cuestión es una tontera. Sí. Esta cuestión, deben haber fuerzas para que acelere. Y la E, no actúan fuerzas, necesariamente se encuentra en reposo. No necesariamente. Que Claro. en realidad, la A y la E son muy parecidas, pero ambas Sí. son incorrectas. ¿Ok? Ya. Así que No la era respuesta la. es la C. ¿Ya? Fracasó en Somos el como grupo. anterior y nosotros estamos muy equivocados. Sí. No, pero eso está bien. Pues hay que errar y hay que pensar. ¿Ok? Sí. ¿Tiene alguna otra duda o solo han visto esta? Solo hemos Recién visto hemos esa. empezado, así Claro, que sí estábamos empezamos. en la 2. Cualquier cosa la llamamos. Sí, cualquier Sí. cosa me dicen. Nuestro ¿Ok? comodín. Está bien, sí. Ya, pues, cualquier cosa me dicen.
Entonces En tendríamos que realidad despejar eso, ¿o no? en realidad la gravedad se aproxima a 10. En mi colegio la trabajábamos así. Deberíamos preguntar o, bueno, ya dejémosla ¿Qué en necesitan Sí. preguntar? Eh, la aceleración de la Tierra, ¿la aproximamos o la dejamos como 9,1? En este ejercicio de aproximación la 10 no va. Ya, La 10 no va. gracias. Bueno, ¿Alguna otra duda? pero en la anterior estábamos en la 10 y Ya, yo 10. lo que pensamos fue de que te quedan las dos, cuánto pesa cada persona Ujú. y da los 550 newton que ejerce Naruto. Entonces Ya, dije, ya, con la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, puedo claro. sacar la fuerza que ejerció Sasuke. ¿Está bien? Sí, pero yo creo que es más importante otra ley que la segunda ley acá. Entonces, No, pero sí, claramente. Aquí uno se puede sacar 1.000.000 de fuerza. Si sabemos que tienen cierta masa, Naruto y Sasuke, y sabemos que tienen cierta aceleración. sí, Pero, porque yo puse la masa de Sasuke y la aceleración de Sasuke y saqué la fuerza. claro, pero yo creo que lo más importante acá es esta parte de acá. ¿Dónde? Ah, ya. Esto que arriba de acá. Si el choque del golpe Naruto recibe una fuerza de 550, ¿cuál es el módulo de la fuerza que recibe Sasuke? ¿Qué ley le suena a esto? Habían 3. De acción y reacción. Y si es de acción y reacción, entonces si Naruto recibe 550, Ah, es la cuál- misma. es la misma, po, es la misma. Al final es el par de fuerzas que se crea Sí, po, tiene con la acción y razón. reacción. Entonces, independiente de cuánto hayan corrido y qué masa tengan, la fuerza es la misma porque hay un par de acción y reacción. Tiene razón. Así Toda que la sería la D. Sí. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Por ahora? ¿No? Ya acá. En el caso de la 12, los planetas tienen, o sea, si le saco la masa a uno, el otro planeta tiene que tener la misma, ¿cierto? Claro, la masa se conserva. Uno Ah, de ya. los principios del universo, de que la masa se conserva, al menos en química. La masa acá en la Tierra va a ser la misma masa en Omicron per 6,8, pero va a cambiar el peso, ¿ya? Como se ve acá. Acá pesa 500 y en Omicron 750. Así que hay que ver qué cambia. ¿Eso? ¿Algo más? No, gracias. ¿O sí? Ya, chao, chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van, grupo? Profe, tenemos una duda con ¿Cuál? respecto a la de Naruto y Sasuke. Naruto y ¿Eh? Sasuke. Ya. ¿Cuál es su duda? Yo por lo menos soy súper mala en los cálculos que Ya. respecta a esto. Entonces no cacho, no entiendo cómo hacerlo. Lo primero es reconocer, porque esto es una guía de las leyes de Newton. Entonces, reconocer qué ley queremos utilizar. Acá lo más importante, encuentro yo, de todo este enunciado, que te dice, el Valle del Mundo, esto es pura parafernalia. Lo más importante es lo que dice acá. Si en el choque del golpe Naruto recibe una fuerza de 550 newtons, ¿cuál es el módulo de la fuerza que recibe Sasuke? ¿A qué nos suena esta ley? ¿Cuál de las tres? Está la ley de inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción. ¿Cuál de las tres leyes
se adecua más a este problema. Aquí es el chat. La de acción y reacción. No sé, creo. Sí, exactamente de acción y reacción. Porque en este caso Sasuke le está golpeando a Naruto y le llega haciendo puñete de 550 newton. Pero Sasuke, ¿cuál es la fuerza que recibe Sasuke? Porque las fuerzas, acuérdense, de que funcionan de a pares, nunca funcionan solitas. Y entonces, eso, pues, si es que Naruto recibe 550, entonces Sasuke también recibe 550, pues. ¿O no? Independiente de lo que corran y la masa que tengan y la aceleración, las fuerzas actúan de a pares, siempre de a pares, siempre acción y reacción, es una ley. Entonces, si Naruto recibe 550, Sasuke también recibe 550, solo que tal vez porque estaba acelerando más, lo aguantó mejor, po. Pero también hay una fuerza que lo tire para atrás de 550 newtons. Hay que ver ahí quién es más fuerte, entre comillas, quién le gana esa pelea. Pero la fuerza es la misma, ¿se entiende? Sí, claro, es que confunde el hecho de que uno pese más que lo otro. Claro, pero esa es pura parafernalia, eso es solo para confundirlo a ustedes. Hay que analizar cuál es la joyita de toda esta cuestión, porque aquí la joyita era acción y reacción. No hay que hacer ningún cálculo, nada. Igual si quieren pueden sacar las fuerzas, pues, de que cada uno ejerce sobre el suelo, por ejemplo. Eso es la aceleración, pero esa no es la pregunta. Y la otra era... ¿Alguna otra duda? Para pasar a... Me quedan 5 minutos. Esta. La 14 dice: sobre un cuerpo de 3 kilos actúan solo dos fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Aquí hay algo muy bueno que pueden hacer, es hacer un dibujo. Tenemos una masa, ¿cierto? Sobre la cual, tiene 3 kilos. 3 kilogramos. Entonces, sobre la masa actúan solo dos fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido. O sea que tenemos acá, tenemos que tener la fuerza 1, ¿cierto? Y vamos a tener que, en la misma dirección y el mismo sentido, tenemos la fuerza 2. ¿Cierto? Entonces, debido a lo cual el cuerpo adquiere una aceleración de magnitud 4 metros por segundo. O sea que la aceleración, en este caso, la aceleración 1, es 4 metros por segundo cuadrado. Y luego, posteriormente, vamos a tener de que, esta misma cuestión de acá, las fuerzas se aplican en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. O sea que F1 puede ir para este lado, y F2 puede ir para el otro lado. ¿Cierto? Y aquí también nos dicen de que la aceleración a 2, lo vamos a decir, va a ser 2 metros por segundo cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las magnitudes de estas fuerzas? Porque están actuando. Entonces podemos ver acá, hagamos la resultante, la fuerza resultante en ambos casos. En el caso 1, la fuerza resultante, la sumatoria de las fuerzas, va a ser igual a F1 más F2. ¿Cierto? Y esto es igual a la masa por la aceleración 1. Porque estamos hablando de este cuerpo en la situación 1. Y en la situación 2 vamos a tener que, voy a rayar acá nomás, la sumatoria de fuerzas. Ya no son F1 más F2, sino son F1 menos F2. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración 2. ¿Se entiende? ¿Vamos bien acá? ¿Hasta ahora? Sí, yo entiendo. Ya, perfecto. ¿Y el resto? ¿Va bien? ¿Cómo que cacha más o menos? Sí, profe, ahí se va entendiendo más. Ya, bacán. Entonces, ahora pongamos unos números. Pongamos que la primera ecuación, porque son ecuaciones, va a ser igual a 2, no, son 3 kilogramos. 3 kilogramos por 4, igual a 12. Y la segunda ecuación, tenemos que F1 menos F2 es igual a 3 por 2, o sea 6. ¿Cierto? Porque pesa lo mismo el bloque, pero cambia la aceleración que está sintiendo. Entonces acá tenemos un sistema de dos ecuaciones.
No sé si ustedes saben resolver el sistema de ecuaciones. Sí. ¿Sí? Entonces podemos despejar, por ejemplo, F1 de la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, poner que F1 es igual a 6 más F2. ¿Cierto? Y aquí reemplazamos en la primera ecuación. Poner que 6 más F2 es igual... No, me faltó ahí F2. 6 más F2. 6 más F2 más F2 es igual a 12. O sea que 2F2 es igual a 6 y que F2, me quedé sin pantalla, es igual a 3. ¿Qué tal? Entonces, si la fuerza 2 es igual a 3, aquí la podemos poner en cualquiera una de estas otras. ¿Ya? Ponte acá en la ecuación 1. Poner que F1 más F2 es 12. Pero si F2 es 3, entonces sería que F1 más 3 es igual a 12. Y F1 es igual a 9. ¡Pum! ¿Cacharon? ¿O fue muy rápido? Sí, creo que sí, me quedé pegada. ¿Sí? ¿Dónde te quedaste pegada? Para explicarte. F1 más F2 es igual a 12, ahí después. ¿Sí? ¿Cierto? Porque es 12, porque es 3, que es la masa, por 4, que es la aceleración, en el caso 1. Sí, sí. Y en el caso 2 tenemos que es la resta de las fuerzas porque están en sentido opuesto. Y esto va a ser 3 por 2 porque es la masa por la aceleración, que es 6. ¿Ok? Entonces lo que hice yo acá, en este paso acá... me pidieron ayuda. Mamá. Entonces... tengo los audífonos puestos. No escucharon eso. No importa, está bien. Todos tenemos familia. Lo siento. Entonces, de la ecuación 2, nosotros despejamos F2. Despejamos en realidad F1, ¿cierto? Porque F1 menos F2 igual a 6, o sea que F1 es igual a 6 más F2. ¿Cierto? Ya. Sí, F1 es igual a 6 más F2. Y ahora como tenemos F1 despejado, podemos reemplazarla, podemos sustituirla en la primera ecuación. Eso se llama sustitución matemática. Sustitución en ecuaciones. En ecuaciones lineales, al fin y al cabo. Entonces, al sustituir F1 acá, vamos a tener lo siguiente. Entonces, 6 más F2 igual a 12. ¿Cierto? Porque F1 era 6 más F2. Sí. ¿Cierto? Acá. Esto era F1. Entonces, resolviendo y despejando, te da que F2 es igual a 3. Y viendo acá como en la primera ecuación de nuevo, que como F2 es 3, tenemos que F1 más 3 es igual a 12 y F1 es igual a 9. ¿Ok? Sí. ¿Se entiende más o menos? Sí, yo entendí. Ya, bacán. Claro. Ya tengo que ir a otra sala. Así que voy a borrar esto. Y la respuesta, ahí aparece con la respuesta. Creo que es la C. Sí. Ahí nos vemos. De nada. Gracias, de nada. profe. Hacia arriba. Hola. Profe, tenemos bien. una... menos mal, chico. Sí, rápido que estamos a tiempo. ¿Cuál es su duda? En esta, yo le explico, no sé cómo explicarle a él que nos están preguntando por la fuerza neta más no por la velocidad. Así que la velocidad no aumenta, sino que es aplicada. Lo que aumenta es la velocidad. O sea, la fuerza no aumenta, sino que es aplicada. Lo que aumenta es la velocidad. Claro, porque a ver, vamos al enunciado. ¿Puedes ver el enunciado, por favor? Claro. Ya, bacán. Dice ahí, un automóvil que viaja en una carretera recta parte de un punto cero y aumenta su velocidad en forma constante durante 2 minutos. Ahora, esto también tenemos que, aquí hay conceptos que son de cinemática, que es de la materia anterior. Ya. ¿Qué significa? Si la velocidad aumenta, ¿qué significa esto? ¿Que se desplaza? Sí, se desplaza, pero ¿qué significa que la velocidad cambia? Bueno, Me pilló. ahí sí me pilló. Que existe una aceleración. Ya. ¿Cierto? Porque que la aceleración es el cambio de velocidad por el tiempo. O sea, Ya.
que si es que hay un cambio de velocidad, hay una aceleración, y si es que hay aceleración, ¿qué hay? Ay. Movimiento. No. Me estoy enredando, espere. Ah. Si hay Sí, vamos, aceleración, esto es una secuencia lógica de hechos. Si es que hay aceleración, entonces hay, ¿qué es lo que vimos hoy? fuerza. Hay fuerza, po. Fuerza. ¿Ya? Hay fuerza. Para que la velocidad aumente, debe ser aplicada una fuerza. ¿Ya? Fuerza. Entonces, digamos, un automóvil que aumenta su velocidad de forma constante durante 2 minutos. Si aumenta de forma constante, significa que la aceleración es constante. Sí, hubo Claro. fuerza. Ahí, Puede ser. no, no, ya no importa, no importa. Pero lo importante acá es que como la aceleración como la velocidad aumenta constantemente, la aceleración es constante y la fuerza es constante. ¿Ok? Entonces se aplica así. Entonces claro, sería aplica la E, porque este es un gráfico de fuerza versus tiempo. Claro, eso es lo que yo le explicaba, que nos Ya. están preguntando por la fuerza neta. Claro, no es un gráfico de velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, es de fuerza versus tiempo. Esa es la trampa. Entonces, para que aumente positivamente, para que incremente su velocidad, debe haber una fuerza positiva. La fuerza Para neta. que disminuya su velocidad, debe haber una fuerza negativa. Negativa. Y si está la velocidad constante, entonces no hay Claro, ninguna fuerza. Y si la velocidad es constante, no hay fuerza. Y ese es el primer principio de Newton, que es la inercia. Que si no hay fuerzas, se tiende a seguir el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Comprendo. Ahí ¿Entiendes? sí. Ahí me quedó todo más claro. Sí, Ya, no sabía oye, cómo explicarlo. Vamos a volver a la sala, ¿ya? Así que... Ya. Eso. Hola, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas. Se ve que estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O no? Parece que sí. Ya, perfecto. No voy a Estamos alcanzar a escribir. estamos todas. Sí, sorry. Ya. Acá. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Más o menos? No sabemos todavía. No, pero ¿cómo creen que les fue? ¿Sí pudieron hacerlas todas o no? Sí, la hicimos todas. Ya, dieron con dudas. Entonces vamos a revisar rápidamente porque nos queda poco tiempo. Vamos a revisar rápidamente las preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? Que se me olvidó. La 2, ¿cierto? Sí, la 2. Entonces hay un reclamo. Chuta. Ya, después vamos a ver los reclamos. La 2 dice, modelo física electivo 2017. Ay, perdón, es que no hay suficiente tiempo. En verdad, perdón, Alejandra. So sorry. Ya, mira, ahí están soplando. La pregunta 2, ¿qué dice? Respecto a los principios de Newton. Se afirma que si sobre un cuerpo, estas las preguntas, aquí la alternativa, si digo, podemos ir una por una, pero, un segundo, pasar el lápiz. Ya. Vamos una por una. La A dice, la fuerza neta es nula, necesariamente se encuentra en reposo. Esta cuestión es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque este es el primer principio de Newton, que dice que es de la inercia, y el principio de inercia dice, si es que no hay fuerzas actuando sobre un cuerpo, el objeto tiende a sigue en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Es otra forma de decirla.
Entonces, si la fuerza neta es nula, ¿necesariamente se encuentra en reposo? No, porque puede estar en MRU. ¿Ya? No necesariamente está en reposo. La B, ¿qué dice la B? ¿Actúa más de una fuerza? ¿Necesariamente acelera? Tampoco es cierto. Porque en el caso de la manzana, que estaba apoyada sobre una mesa, habían dos fuerzas actuando sobre la manzana, pero la manzana no iba a ningún lado. ¿Ok? La manzana no se mueve. La manzana está en reposo y actúa más de una fuerza. Así que la B, Ahora la C, actúa solo una fuerza, necesariamente acelera. Esta luce prometedora. Así que la vamos a revisar después. La D dice, no actúan fuerzas, entonces puede estar acelerando. Ya esto es una tontera, porque claramente al haber fuerzas, entonces, al no actuar fuerzas, entonces no puede pasarle nada, no puede acelerar, porque las dos cosas son parte del mismo concepto. Y la E es muy parecida a la A, así que también es la C. ¿Cómo se puede ver esto? Por ejemplo, tenemos la misma manzana de antes, ¿ok? Pero ahora no hay piso, y la manzana es afectada por su propio peso, que es la fuerza de gravedad, y cae. Peso no es equivalente a masa. Masa es la cantidad de materia que tenemos. El peso es una fuerza. ¿Ya? El peso es una fuerza, es un vector. Y el peso, al ser una fuerza, está en unidades de newtons y la masa está en unidades de kilogramos. Así que no son lo mismo, no se confundan. En realidad deberíamos decir, voy a amasar, no sé, tantos kilos de harina. No es pesar la harina, no es pesar la fruta, es amasar la fruta. ¿Ya? Así que esa es la 2, es la C. Entonces, vamos con la 9. La 9. La 9 dice, modelo de física, un automóvil que viaja en una carretera recta parte de un punto O y aumenta su velocidad en forma constante durante 2 minutos. Chuta. Ahí está. Ahí puse el lápiz. Luego, durante 3 minutos, mantiene constante su velocidad. Que dice, aumenta su velocidad en forma constante. Luego, durante 3 minutos, mantiene constante su velocidad y finalmente frena con aceleración constante. Hay que aprender muchos constantes. ¿Ok? Entonces, la respuesta a esta es la E. ¿Ya? ¿Por qué es la E? ¿Por qué es la E? Porque al principio dice que aumenta Este es un gráfico de fuerza versus tiempo, ¿ya? Fuerza versus tiempo. Así que estamos intentando graficar cuál es la fuerza que está siendo ejercida por el auto durante el tiempo transcurrido. Por eso, preguntan fuerza y no velocidad. Exacto, ¿cuál es la fuerza que siente? Entonces, recuerden que por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Importante esto. Entonces, como fuerza de masa por aceleración, tenemos de que al principio nos dicen ya la velocidad es constante. Bueno, la velocidad aumenta constantemente. Entonces, si la velocidad aumenta constantemente, significa que la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, la fuerza también es constante. ¿Okay? Es toda una cadena lógica de sucesos. Entonces, como la fuerza es constante y es positiva, porque va aumentando su velocidad, al fin y al cabo, el único gráfico que calza es este. Es el único que calza. Porque en los otros tenemos gráficos donde la fuerza varía. Pero no es así, no es cierto. Entonces, de los 0 a los 2 minutos aumenta su velocidad constantemente. Luego, no tiene aumento de velocidad. La velocidad es constante, lo cual indica que no hay fuerzas. Y luego, cuando desacelera, significa que la velocidad es negativa. ¿Ok? O sea, que le está bajando la velocidad para que vaya frenando. ¿Ok? Así que era la E. Vamos a continuar. La siguiente era la 9. Ah, no, esa era la 9. La 10. La 10. Ya, pero no. Está bien equivocarse. Si no, no está mal equivocarse. Sáquense solamente. La 10 dice, la batalla de Naruto contra Sasuke.
Aquí hay mucha parafernalia que en verdad no les sirve nada para los datos, pero lo importante acá dice, si el choque del golpe Naruto recibe una fuerza de 550 newtons, ¿cuál es el módulo de la fuerza que recibe Sasuke? Y aquí esto es un llamado a la tercera ley de Newton, ¿ya? Que es la fuerza de acción y reacción. O sea que si a Naruto le llega un combo de 550 newtons, que pueden después calcular cuál debe ser la aceleración a eso y cuál es caleta. También Sasuke recibe 550 newtons, así que es la D, ¿ok? Todos los otros son parafernalia, todos los otros conceptos, si bien podemos sacar masa, aceleración, fuerza con la que corre, pero lo importante es que en el contacto lo que está pasando es una acción-reacción donde Sasuke actúa con 550 newtons y también recibe por parte de su propio combo los 550 newtons. Así que era la D de dado. ¿Ok? Así que vamos a continuar. La siguiente era la 12. Ya la 12. La 12 también es interesante porque aquí vamos a considerar de que G son 10. ¿Ya? 10 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Ok? G es la aceleración de gravedad con la cual la Tierra nos atrae. Es la aceleración con la cual la Tierra nos atrae. Entonces, si un cuerpo en la Tierra pesa 500 newtons y en el planeta Omicron Persei 8 pesa 750, ¿cuál es la aceleración de gravedad en el planeta Omicron Persei 8? ¿Ya? Entonces, es la G, ¿ya? Y veremos por qué es la G. Porque tenemos que el peso, que es una fuerza, es masa por aceleración gravitacional. Entonces, si el peso son 500 newtons en la Tierra, entonces, ¿cuál va a ser la masa del compadre en la Tierra? O el cuerpo, en realidad, lo que sea. Entonces, tenemos que la masa son 50 kilogramos. ¿Ok? Entonces, como la masa no cambia, es invariante, y vaya a amasar lo mismo que en la Tierra como en Marte, entonces, si el peso en Omicron Persei 8 son 750 newtons, y la masa son 50, entonces, ¿cuál es nuestro nuevo G? ¿Ya? Entonces, G es la incógnita. Entonces, G va a ser igual a 750 partido en 50, y eso es 15 metros partido en segundo al cuadrado. O sea que la aceleración gravitatoria es un 50% más fuerte allá que acá. Y eso es harto. ¿Ya? Ahí lo más probable es que se rompan los huesitos de los deditos de los pies por el camino. Muy bien. Siguiente. Será la 12 y la última es la 14. La 14 también era una cuestión, era un poco más matemático. Que son las 8. ¿Quieren que les resuelva esta? Era la C. Era la C. ¿Por qué era la C? Aquí estamos en presencia de un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Vamos a tener que utilizar algunas herramientas matemáticas. Vamos a hacer el diagrama. ¿Ya? Nosotros vamos a tener acá un cuerpo que es de 3 kilogramos, el cual, vamos a ver acá, 3 kilogramos, en el cual, al principio, nos dicen que actúan solo dos fuerzas en la misma dirección y mismo sentido. O sea que tenemos una fuerza acá, vamos a decir que este es F1, esta es la primera incógnita, y vamos a tener acá también una segunda fuerza que va a ser F2. Y acá nos dicen que la aceleración, en este caso, vamos a decir que va a ser aceleración 1, por el caso 1, es de 4 metros partido en segundo al cuadrado. Ahora tenemos el segundo caso, donde ahora las fuerzas son de la misma dirección, pero de distinto sentido. Entonces, F1 puede estar para ese lado y F2 puede estar para ese lado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces tenemos que A2 es igual a 2 metros partido en segundo al cuadrado, que también son los datos que nos dice el enunciado. ¿Vamos bien, cierto? ¿Entienden cómo...? Esto de acá se llama un diagrama de cuerpo libre, por ese caso. Así que eso también se va a ver la próxima semana y toda la cuestión. Que ubicas las fuerzas en un cuerpo de acuerdo a dónde van y todo eso, para que se haga más fácil la suma. Entonces vamos a tener dos ecuaciones con esta cuestión. Las voy a hacer acá arriba.
Porque acuérdense de que la suma de fuerzas, o la fuerza resultante, es masa por aceleración. ¿Ok? Segunda ley de Newton. Entonces, nuestra primera ecuación va a ser de que la suma de las dos fuerzas, F1 más F2, va a ser igual a, ¿qué? A la masa por la aceleración 1. Y en el segundo caso, vamos a ver que la resta F1 menos F2 va a ser igual a la masa por A2. ¿Ok? Tenemos dos ecuaciones. Podemos llamarla ecuación 1 y ecuación 2. ¿Bien? Y hay que resolver tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, así que podemos resolver esta cuestión. ¿Quién está rayando? ¿Me voy a enojar? No, mentira. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que F1 más F2 es igual a masa por aceleración 1. La masa es de 3 kilos y la aceleración es de 4, así que va a ser 12. ¿Cierto? 3 por 4. Y en la segunda ecuación tenemos que F1 menos F2 es igual a masa por aceleración 2, que es 3 por 2, o sea, 6. ¿Está? Perfecto. Ecuación 1, ecuación 2. Ahora, lo que tenemos que hacer es, hay muchos métodos para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Pueden hacer una sustitución, pueden hacer una suma de ecuaciones. Ahí el método que ustedes prefieran. Yo ahora voy a hacer una sustitución. Entonces, de 2, vamos a tener lo siguiente. La ecuación 2. Que F1 es igual a F2 más F6. ¿Cierto? Esta la vamos a llamar nuestra ecuación 3. Así como yo soy ordenadito, así yo hago las cosas. Entonces, ahora al despejar F1, podemos reemplazar 3 en 1. Hoy no se ve poco acá. Déjame, lo voy a dar un lugar más blanco. Vamos a tener acá 3 en 1. Entonces, al reemplazar, al sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1, vamos a tener que F2 más 6 más F2 es igual a 12. ¿Cierto? Y despejando acá, poner que 2F2, ¿cierto? Porque F2 más F2 es igual a 6. Y que F2 entonces va a ser igual a 3. Perfecto. Entonces, como F2 es 3, ahora podemos sustituir, o podemos reemplazar, podemos evaluar el valor de F2 en cualquiera de las dos ecuaciones. Nos debería dar lo mismo. Entonces, evaluando F2 en la primera ecuación, tenemos de que F1 más 3 es igual a 12, lo que quiere decir que F1 es igual a 9. ¿Listo? Y así se resuelve un sistema de ecuaciones. Y estamos utilizando matemática en física, que es una herramienta muy útil. Y la respuesta era C. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Intenté hacerlo lo más paso a paso posible. Ya. ¿Alguna duda, sugerencia, crítica en la clase de hoy? Porque ya estamos terminando. ¿Nada? Bueno, chicos, chicas, espero que hayan aprendido hoy. Cuídense harto, tápense el cuello, que hace frío, reviéntense las patas, porque no quiero a nadie enfermándose, porque no hay época para enfermarse. ¿Ok? Eso, pues. Cuídense. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda nos pueden hablar. Pucha, caro. Ya, pero ahora sin enfermarse más. Harto tecito. Adiós. Cuídense mucho. Ay, ¿cómo salgo esto? Ahí está.